Hola, soy el doctor Omar y vamos a ver un tema sencillo y cortito. Es la taquipnea transitoria del recién nacido, la guía del 2016. Aspectos generales. Justificación. Es común la taquipnea transitoria del recién nacido. En México la prevalencia es del 2% y hasta la mitad de los casos de dificultad respiratoria no infecciosa que lleguen a UCI o a cuneros patológicos van a ser taquipneas. Definición. Es un proceso respiratorio no infeccioso que inicia en las primeras horas de vida y se resuelve en 24 a 72 horas de vida. Es más común en niños de término o cercanos a término que nacen por cesárea y se caracteriza por una frecuencia respiratoria mayor de 60 y el CO2 en la gasometría normal o aumentado. Fisiopatología. En condiciones normales, el epitelio pulmonar del feto es secretor activo tanto de cloro como líquido a los alveolos, y al nacer debe volverse absorbedor activo de sodio y líquido. Esto lo va a lograr por la secreción de catecolaminas que genera el estrés del trabajo de parto. En estos pacientes no se va a dar esa reabsorción, por ende el alveolo va a retener líquido y el feto va a responder aumentando la frecuencia respiratoria. El compromiso gaseoso va a generar hipoxemia y aumento del CO2, pero este líquido se va a absorber en 48 o 72 horas y el cuadro se va a resolver. Diagnóstico. Factores de riesgo. Vamos a quedarnos con 4 factores de riesgo. La ausencia del trabajo de parto con su posterior nacimiento por cesáreo, el género masculino y el nacimiento de término o cercano a término. Diagnóstico. Signos y síntomas. Todo inicia en las primeras 6 horas de vida con taquipnea que persiste por más de 12 horas. Los campos pulmonares no van a mantener estertores y el paciente va a desaturar a menos de 88% en la oximetría. Diagnóstico. Auxiliares. En la radiografía vamos a ver imágenes de atrapamiento aéreo y las que podemos ver en esta radiografía es la rectificación u horizontalización de los arcos costales, el aumento del espacio intercostal y el aplanamiento de ambos semidiafragmas. Algo que me parece que solo pasa en la taquipnea es la cisuritis, que es esta línea que casi apenas se ve aquí. Es el líquido entre las cisuras, derrame cisural o cisuritis. El aumento del diámetro anteroposterior solo podemos evaluarlo con una radiografía lateral. Ahí observamos la congestión pariliar simétrica y una cardiomegalia aparente, muy leve. Y ante la sospecha está totalmente justificado que pidamos una tele de tórax. Esto lo haremos más que nada para hacer diagnóstico diferencial. Debemos de colocarle el oxímetro de pulso y el objetivo es que sature entre 88 y 92-95%. Vamos a tomar una gasometría arterial en caso de que el neonato empiece con insuficiencia respiratoria o que la saturación de oxígeno no aumente a pesar de estar con oxígeno suplementario. En teoría no deberíamos de pedir una biometría hemática porque no es útil para diagnosticar taquipnea transitoria y esta siempre va a ser normal en casos de taquipnea. Diagnóstico diferencial. Si dudamos de que sea taquipnea o que la taquipnea dure más de 72 horas, debemos hacer diagnóstico diferencial con todos estos. Tratamiento. Asistencia ventilatoria. Hay que colocarle oxígeno suplementario con una FiO2 al 40% y seguramente el paciente va a responder a este tratamiento. Esto por casco cefálico. En caso de que este tratamiento no lleve la saturación a rangos normales o que el paciente inicie con datos de dificultad respiratoria o que la taquipnea no remita en 48 o 72 horas, podemos valorar colocarle al paciente CPAP y ante cualquiera de estas intubarlo. Tratamiento farmacológico. No hay. Cuidados especiales. Debemos evaluar al neonato a los 30 minutos de nacido, a los 60 minutos de nacido y posteriormente
cada hora para decidir qué tipo de alimentación le vamos a indicar. Si el paciente respira menos de 60 veces en un minuto y el Silverman es menor de 2, podemos indicarle succión. Si la frecuencia respiratoria oscila entre 60 y 80 y el Silverman es menor de 2, entonces vamos a preferir la sonda. O si durante la succión presenta cianosis, aumento del Silverman o de saturación, vamos a cambiar la succión por sonda. Y vamos a dejar en ayuno si presenta una frecuencia respiratoria mayor de 80, cianosis, dificultad respiratoria o una desaturación de oxígeno. Durante la alimentación con sonda, vamos a suspender la alimentación si la saturación de oxígeno cae a menos de 80 y el paciente presenta datos de dificultad respiratoria. Y quedan en ayuno quienes presenten frecuencia respiratoria mayor a 80 y Silverman mayor a 3. Y ya para finalizar vamos a ver los diagramas de flujo. Tenemos a un recién nacido que en las primeras 6 horas de vida aumenta la frecuencia respiratoria a más de 60. Ante esto, nosotros vamos a hacer una historia clínica completa buscando factores de riesgo de taquipnea transitoria, que son estos, y vamos a hacer una exploración física en busca de datos de taquipnea transitoria, que son estos de acá. Si tanto los factores de riesgo o la exploración física son positivas o sugestivas de taquipnea, vamos a solicitar una radiografía de tórax y a colocar el oxímetro de pulso. Si la radiografía de tórax da datos sugestivos de taquipnea, que son estos, y la saturación de oxígeno es menor del 88%, entonces vamos a iniciar la FiO2 al 40% con un objetivo de saturación de entre 88 y 95 o lo mínimo necesario para lograr esto. Aquí no lo especifica, pero habíamos dicho que lo íbamos a hacer por casco cefálico. Seguramente el paciente va a responder a este tratamiento, por ende lo único que vamos a hacer es vigilar el patrón respiratorio y vigilarlo hasta que la taquipnea desaparezca. Y le vamos a dar sus cuidados especiales. ¿Qué son estos? Es mantener el ambiente a temperatura neutra, evitar los estímulos y decidir cómo lo vamos a alimentar. Si no está en taquipnea y el Silverman es menor de 2, entonces lo vamos a iniciar con succión. Y le vamos a suspender si el paciente durante la succión desatura a menos de 80 e inicia con datos de dificultad respiratoria. Vamos a alimentarlo con sonda orogástrico si la frecuencia respiratoria está entre 60 y 80, el Silverman está menor de 2 o si durante la succión presentó cianosis, aumento del Silverman o disminución de la saturación de oxígeno. Y vamos a dejar en ayuno a quienes aumenten la frecuencia respiratoria a más de 80, presenten cianosis, datos de dificultad respiratoria o una saturación de oxígeno baja. Si el paciente que es alimentado con sonda disminuye la frecuencia respiratoria a los niveles normales, entonces vamos a suspender la sonda y lo vamos a alimentar con succión. Y quedan en ayuno quienes eleven la frecuencia respiratoria a más de 80 y el Silverman sea mayor de 3. Bueno, en caso de que el oxígeno por casco cefálico no lleve la saturación a los niveles normales, la taquipnea persista y el paciente inicie con datos de dificultad respiratoria, entonces vamos a valorar la colocación del CPAP. Si el paciente responde al CPAP saturando en niveles normales, pues vamos a vigilarlo y a esperar a que desaparezca la taquipnea. Si no responde al CPAP, la taquipnea no remite y hay dificultad respiratoria moderada o grave, más aparte estas características gasométricas, entonces vamos a intubar al neonato y a estarlo revalorando con gasometrías. Si aún así el paciente no mejora, entonces seguramente no es taquipnea. Estas son las preguntas que la guía pretende responder, son bastante fáciles. Y eso es todo. Ahí está mi número por si se quieren quejar o dar sugerencias o lo que quieran. Si les gustó el video denle like y compártanlo con cualquiera que ustedes sepan que es un aspirante a la residencia. Muchas gracias.